Tenemos hoy nuevos datos del caso de Francisca Cadenas. Vamos a saber dentro de muy poquitos días lo que va a declarar la familia de esta mujer asesinada en Hornachos. Hace ya 9 años que estaba desaparecida y obviamente la mayoría de investigadores creían que había sido una desaparición forzosa. Todo esto después de la entrada de la UCO. Lo que pasa es que en un principio la Guardia Civil que entró ahí, las personas que cogieron este caso de una desaparición de una señora, dijeron que seguramente habría sido una desaparición voluntaria, cuando había indicios suficientes como para creer que no. Indicios muy fuertes. Y lo más grave de todo esto lo vimos ayer. En nuestro vídeo vimos justo el mapa, el recorrido exacto que tendrían que haber hecho estos investigadores, que lo hicieron incluso y que no vieron nada. Nada raro. A tan solo ni 20 metros de su casa había desaparecido. Es terrible este caso, la verdad, una ineficiencia brutal por parte de las autoridades, hay que decirlo claramente. Y ahora sabemos que la familia va a declarar este lunes ante el juez que instruye el caso. Está previsto que comparezcan tanto los 3 hijos como el viudo de la mujer, desaparecida en mayo de 2017, y que obviamente terminó siendo asesinada en la casa de esos 2 vecinos suyos. La familia va a hablar después de un tiempo. Es cierto que en televisión no han hablado nada. Está previsto que declaren ellos. Parece que también hay otras personas que van a declarar. Va a ser en el ayuntamiento de Villafranca, donde los va a recibir allí el alcalde. Y luego, bueno, los investigadores están pensando en cuáles son las contradicciones en las declaraciones de los 2 hermanos. Y es que hay que decir que el Juli exculpó al segundo, al Lolo, que negó cualquier tipo de participación en los hechos. Y tras pasar varios días en Badajoz, ahora sabemos que ellos mismos han solicitado ese traslado a la cárcel sevillana de Morón de la Frontera, que supuestamente habían sido agredidos según varias fuentes, con lo cual tenemos ahí una información de dentro de la cárcel que ha hecho que los trasladen a Sevilla. Parece que va a ser una instrucción larga, con la declaración de la familia de la víctima, que prosigue toda esta instrucción, que se prevé que va a ser bastante larga. Si no hay cambios, el 20 de este mismo mes van a comparecer ante el juez el matrimonio de la hija que cuidaba a Francisca Cadenas, también el otro señor, el Carlos Guzmán, el dominicano que se cruzó por última vez aquella noche de la desaparición con ella, y las últimas personas que la vieron con vida en la calle aquel fatídico día, ya sea por la tarde o por la mañana. Y la investigación sobre la desaparición de esta vecina estuvo sin avances hasta 2024, cuando entra la UCO y dice: esto es un caso muy claro, es una desaparición forzosa en donde seguramente sea un homicidio con ocultación de cadáver, y las personas que cometieron esto están aquí, o sea, están en este rango. Y literalmente sí, eran unos de ellos, ¿no? Luego la abogada de la acusación particular avanza que no se descarta solicitar la permanente revisable para uno o los 2 hermanos, y la instrucción de la causa concluye que hubo un móvil sexual. Claro, esto hay que probarlo. Nosotros podemos pensar que sí, en realidad creo que no cabe socialmente ninguna otra cosa. De hecho, para los investigadores tampoco cabe, o sea, que no es que lo digamos nosotros, sino que la propia investigación, la propia unidad central operativa de la Guardia Civil así lo cree, ¿no? Y por otro lado, bueno, la defensa de los acusados, José Duarte, Aurelia Martín, mantienen que Julián acabó con la vida de Francisca, pero que fue un ataque de ira y que su hermano no hizo absolutamente nada. No mucha gente cree esto, y va a ser bastante complicado que esta gente pueda defender a estos 2 hermanos, de los cuales se intuye que los 2 participaron, según la Guardia Civil, e incluso que pudo haber habido algún tipo de agresión sexual que se consumó presuntamente, vamos a decir. Vamos a ver qué más detalles han dado en televisión, y ahora seguimos analizando todo este caso. Lolo y Juli, los 2 hermanos detenidos, y que sobre todo nos permite, Alfonso, abrir un abanico interesante de posibilidades respecto a la participación en el asesinato de Lolo, el mayor de ellos, el único
que no ha confesado. Llama poderosamente la atención, Joaquín, que este documento al que ha tenido acceso este programa en ningún caso descarta la participación de ninguno de los dos investigados y en ningún caso adjudica la participación en solitario del Juli de este crimen, que es lo que él pretende. Pero más allá de todo eso, lo que van a escuchar ustedes esta tarde no es agradable para nadie, lo vamos a tratar con el máximo respeto, pero es una prueba fundamental para poder acusar a los dos hermanos no de un homicidio accidental, sino de un asesinato terriblemente alevoso. Antes que nada, creo que es importante recordar cómo Juli, a cuya declaración tuvo acceso este programa, explicaba la muerte de Francisca Cadenas. Lo vemos. La puerta de su domicilio estaba entreabierta sobre la hora en la que sucedieron los hechos, ¿sí? Sí, estaba entreabierta. La señora Cadenas entró como era habitual y justo cuando entró en su domicilio estaba usted en ese momento preparándose una raya de cocaína. ¿Eso es así? Sí, así. ¿Y eso es lo que provocó en usted como un brote para cogerla y zarandearla y tirarla y golpearla? Y ¿eso fue? Eso sí fue, pero sí. Bueno, Joaquín, más que Juli es el abogado el que hace un relato que a ti a que te viene a sonar a un mal golpe, ¿no? A un calentón, me estoy metiendo una raya y le doy un mal golpe a Francisca y la mato. Ya parecía mentira cuando la escuchamos. Hoy podemos afirmar con total rotundidad que es una falsedad ofensiva que ataca la memoria de Francisca Cadenas. ¿Y por qué? Porque van a ver las lesiones detectadas en la mesa de autopsias en el cuerpo de Francisca Cadenas. Una fractura craneal de 6 por 4 centímetros en la parte trasera del cráneo, un ataque sorpresivo por detrás. La destrucción total del macizo facial con la fractura de hasta 8 fragmentos. Es una severa paliza en el rostro de Francisca. Insisto, es muy duro, pero es muy necesario para desmontar a este mentiroso. El maxilar fracturado, el esternón y 20 de las 24 costillas que tenemos rotas. Oye, pero es que es una tontería la declaración que le hace el abogado aquí. O sea, es que viendo las lesiones que tenía el cuerpo de Francisca Cadenas, es prácticamente, no sé, una burla, una risa. O sea, para mí, hacer esto cuando vemos la autopsia, vemos las cosas que este señor hizo a esta señora, ¿cómo puede ser que diga esto? O sea, nada más se tenga esto, pues hay que decirle a este señor, mira, ¿y esto cómo ha sido? Preguntarle, ¿y cómo ha sido esta lesión? ¿Y esta otra? Igual se corresponde entonces con un supuesto ataque de ira en el que la golpea una vez y ya la remata. Es que si no, estamos hablando de que este hombre pues se le están dando unas alas y una manera de destrozar la memoria de esta mujer que no tiene ningún sentido. O sea, 9 años enterrada en tu propio patio de tu casa y aún por encima cuando la encuentran dices bajo mentiras de tu abogado que le diste un solo golpe, ¿no? Cuando se ve en la autopsia que la paliza que le propició es soberana. O sea, es una barbaridad. La rotura del hueso hioides es que indica todo, que hubo una muerte por estrangulamiento. Creo que queda de sobra acreditado que no fue un mal golpe, que no fue un arrebato, que lo que Juli, al menos él, le hizo a Francisca Cadenas fue un auténtico castigo antes de morir. Pero hablemos de la posible aparición de Lolo en escena, es muy importante. Para eso tenemos que entender la noche del asesinato de Francisca, no por lo que diga Lolo, no por lo que diga Juli, sino por lo que dicen los investigadores. Los investigadores datan la llegada de Francisca Cadenas a la escena del crimen en torno a las 23:10. ¿Cómo lo saben? Tanto por el terminal telefónico de Francisca como por los testigos que la ven por última vez. El hijo de Francisca llamó a esa casa 10 minutos después de que se le perdiera la pista a su madre, a las 23:20. Y Lolo llega a la escena del crimen aproximadamente a las 12:30 de la noche. Esta secuencia temporal, la data de la muerte exculparía a Lolo. Hay algunos medios que lo han interpretado, creemos que de forma errónea. Quiero que presten mucha atención a cómo se explica la hora de la muerte exculpando a Lolo. Entre las 0:30 y la 1, Manuel habría llegado al domicilio entrando al interior del mismo donde habría tenido conocimiento, ojo, y o participado
en la escena propiciada por su hermano. En la mesa de autopsias, la forense redacta un fragmento que es fundamental para intentar... Bueno, esto creo que muchísimos de nosotros lo teníamos claro, esa última parte que ahora va a comentar el periodista Alfonso Egea, de habría o no participado, pero habría sido como... Comprender si se sabe a qué hora murió Francisca. O colaborado justo hasta ese momento para evitar esto, ¿no? Claro, desde que llega a la casa, que dicen aquí 12:30, entonces el hermano mayor, el Lolo, pues habría colaborado desde el primer momento para al menos evitar que Francisca pueda ser localizada hasta este momento. Eso parece que lo tienen claro los investigadores, desde el minuto 1. Que llega a esa casa, a su propia casa, a la escena en donde el señor Juan Julián es el que mata a la víctima. Bueno, esto está por determinar, que la aborda, ¿no? Que la ataca o que la deja con bridas o amordazada, como se ha desvelado. Pero claro, aquí los investigadores dicen, este señor entra al domicilio y puede que haya participado o no en la escena propiciada con el hermano. Los investigadores no lo tienen claro y obviamente eso va a ser muy complicado de probar, pero no lo está exculpando para nada la autopsia. Esto lo dijimos ayer. A mí me parecía raro que el programa de Sonsoles lo dijese así, en verdad. ¿A qué hora murió Francisca? Vamos a escucharlo. El estado de esqueletización que presentan los restos óseos orienta a una data del fallecimiento compatible cronológicamente con el transcurso temporal de la desaparición de Francisca Cadenas Márquez. Esto que acabamos de ver, y que no sé si lo podemos traer a pantalla, y si no podemos no pasa nada, compañeros, es muy importante porque alguno ha interpretado que la muerte de Francisca se pudo producir en el lapso temporal de su desaparición esa noche. Eso no es lo que dice el forense. El forense dice que el estado del esqueleto es tan terrible que Francisca pudo haber muerto después de haber desaparecido en cualquier momento durante los meses siguientes a su desaparición. Y aquí llega la gran pregunta. Si Francisca murió inmediatamente nada más entrar, si Francisca murió solamente a manos de Juli, si nadie tuvo que intervenir, vemos la siguiente pantalla. ¿Por qué el forense le tuvo que quitar 3 paños de cocina de la cabeza usando uno de ellos como mordaza? ¿Y por qué le tuvieron que desembridar las muñecas? Policialmente solo hay una explicación. Amordazas e inmovilizas a quien puede pedir ayuda, auxilio o escapar. Y eso introduciría a Lolo en un escenario mucho más grave que el de ayudar a su hermano a desmembrar un cuerpo. Bueno, aquí obviamente estos son indicios que comentamos hace un tiempo. Sé que hay muy poca cosa para esto, pero la verdad es terrible todos los detalles que se saldan de este caso. De hecho, he visto que mucha gente comentaba que todos estos detalles, que el hijo había pedido respeto y los familiares de Francisca Cadenas también, y este tipo de publicaciones como que hacían mucho daño y bueno, se está como criticando a los programas de comunicación, ¿no? El Tiempo Justo y Sonsoles, bueno, y otros programas que hablan de este caso, de que bueno, ese es su trabajo, pero que sería mejor que no diesen tantos detalles, ¿no? Luego hay otras personas que dicen que no podemos vivir en la ignorancia, que fue Francisca Cadenas hace unos años y que otro día podemos ser cualquiera, ¿no? Y si a la familia le duele todo esto, es totalmente normal. Pero que todo el mundo debe saber la maldad de esta gente, que cambie la justicia y que estos 2 hermanos tengan la prisión más alta que se les pueda dar. Y esto es lo que también se está realizando en este tipo de programas, ¿no? La forma en la cual veamos ya desde el primer momento que esta gente, la maldad y cómo perpetraron este hecho, la brutalidad con la que agredieron a esta mujer no puede quedar impune de ninguna manera. Acerca de lo que ocurrió después de la muerte de Francisca, este programa también tiene los detalles. Véanlo. El informe forense no solo explica cómo murió Francisca,
También revela qué ocurrió con su cuerpo después. Los expertos hablan de manipulación del cadáver. En los huesos de miembros inferiores se han evidenciado incisiones, secciones y surcos de corte localizados primordialmente en zonas articulares. Son cortes compatibles con una herramienta tipo sierra eléctrica, unas marcas que señalan a un desmembramiento intencionado. Los cortes aparecen justo en las articulaciones. Además, hay varios intentos fallidos de corte, algo habitual cuando se usa una sierra sobre hueso. Durante las primeras declaraciones, un vecino aseguró haber escuchado ruidos de maquinaria y un cincel después de la desaparición de Francisca. Así lo justificó Juli. La única máquina que he usado es una máquina de cemento. Pero escuchen. Dos sonidos muy parecidos, dos ruidos que dentro de una casa podrían confundirse. Y una última novedad que ha conocido este programa. Los restos de Francisca conservaban todo el cabello, lo que descartaría que el mechón de pelo encontrado en la escena del crimen perteneciese a la víctima. Bueno, esto sí que son muchísimos nuevos detalles. Es cierto que parece rarísimo, ¿no? El momento en el cual desaparece una persona, una señora aquí, toda la familia buscándola. Algunos vecinos detallan que escuchan un montón de ruidos, aquí está habiendo obras y tal, y esto lo declaran muchos de ellos, ¿no? Entonces, no entiendo tampoco el cómo puede ser que no investiguen absolutamente nada por esta parte. Haya tantos indicios, haya tantas cosas con las cuales ir a por ellos y tenga que venir la UCO prácticamente 10 años después para que conozcamos la verdad del caso de Francis Cadenas. Es tremendo, la verdad, pero bueno, gracias a Dios se ha sabido y ahora lo único que esperamos es que se pueda detallar una condena muy, muy elevada ante esta gente, ¿no? Bueno, seguiremos viendo obviamente las partes en las cuales el Lolo pueda llegar a ser culpable de este hecho, ¿no? Porque obviamente para muchos no habría ninguna forma de poder rescatar una condena perpetua para el Lolo, ni siquiera poder condenarlo, ¿no? Por el tema de que llevamos comentando todos estos días, ¿no? Por el parentesco. Pero bueno, de hecho hay esta gente que cree que Lolo fue quien remató a esta mujer. Esto lo he ido viendo a lo largo de estos días. Pero bueno, vamos a seguir viendo esto. El caso es que es imposible, porque todo esto que hemos visto en el anterior vídeo es post-mortem, una vez que Francisca ha fallecido. Pero en los 10 minutos que transcurren entre que el Juli secuestra a Francisca y su hijo llama a la puerta, es imposible propinarle la terrible paliza que le propinaron a esta mujer. Lolo llega 1 hora y 20 después de que Francisca desaparezca. 1 hora y 20 después. Podemos suponer que viendo la escena que ha preparado su hermanito, a Lolo no se le ocurra otra cosa que terminar con Francisca y deshacerse de su cuerpo. Por eso la Guardia Civil y la UCO siempre ha mantenido que la acción fue conjunta. Conjunta, exactamente, que por mucho que un hermano quiera dejar de lado al otro, esto no es así, las pruebas ahora... Bueno, lo importante sería, obviamente, que uno de ellos fuese contra el otro, ¿no? Bueno, el Juli, más bien, ¿no? Que ha hecho la confesión. Creo que sería clave que posicionara a su hermano dándole muerte a esta mujer, ¿no? Pero claro, eso no creo que suceda, más que nada por toda la ayuda que ha tenido de él durante este tiempo. Aún así, para mí, yo creo que está bastante claro por la prueba indiciaria que hay hasta este momento, lo que dice la autopsia, que no fue un solo golpe, que tardó mucho tiempo en deshacerse de ella, que pudo haber estado viva mucho tiempo. Cuando llega el hijo allí de Francis Cadenas, ella seguramente seguía viva. A mí me parece, sinceramente, que el hermano esperó a que llegase el otro para preguntarle qué hacer ahora. Para preguntarle qué hacer. O sea, tengo a esta persona aquí, he hecho esto y he hecho lo otro.
Y bueno, vemos cómo hablan en los propios audios que se han filtrado, ¿no? Todo el día Francisca, fum, 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 para arriba, para abajo, no sé qué parte tenía, ¿no? O hablando de sus partes íntimas y todo esa barbaridad que hablan esta gente, pues yo pienso sinceramente que el hermano la tenía allí como un trofeo y esperó a su hermano a ver qué le decía qué hacer, porque era una acción conjunta en la cual uno de ellos, mientras el otro parece que no estaba, no sé cómo han detallado esto, no sé qué pruebas tienen para decir que el otro hermano no estaba allí a la hora que llega y todo eso, pero bueno, la verdad que a mí me parece así, que los dos participaron. La autopsia, que es una prueba irrefutable, más las sospechas y casi certezas que tienen los investigadores y también la magistrada que está instruyendo el caso, pues llevan a pensar que esta muerte sí que se realizó de una manera conjunta y que los dos tienen las mismas responsabilidades, por supuesto. Es que o sea, la lógica más aplastante te dice que en 1 hora y 20 no se puede hacer todo eso, tú no te puedes deshacer de un cadáver, enterrarlo en tu propia casa en la que está viviendo también Lolo durante los 9 años que tú has tenido escondido el cadáver. Yo entiendo que en casa pues se pierden muchas cosas, pero si tienes un cadáver en el patio pues te vas a dar cuenta de ello. Y otra vez un indicio más que desmonta la versión de Juli, que decía que no sabía nada, que su hermano no tenía nada que ver porque estaba en el hospital de Mérida atendiendo a un familiar. Eso nunca lo creyeron. Esto no se lo creen los investigadores, la coartada les ha salido fatal porque todos los indicios bueno, pues que son de lógica ellos, y sí, que han tenido a esta persona enterrada en su casa y tú no puedes hacer todo lo que hizo Juli solo. Permíteme solamente que diga que informativamente estábamos obligados a explicarlo como lo hemos hecho porque es una prueba vital, fundamental, pero entiendo que no es buen trago para nadie entender ciertos detalles de la muerte de Francisca. Un afectuoso... Bueno, así lo veíamos nosotros antes también. Vamos a decir, polémica que hay un poco en torno a este caso, en los detalles que se dan o no se dan. Ayer también muchos de vosotros me decíais que no creíais que muriese tan rápido Francisca, porque esto lo dijeron en el programa de Antena 3, hoy estamos en otra televisión, que hablan de otra cosa totalmente diferente, de que interpretaron mal estos detalles. Es como, por un lado dicen una cosa, luego en otro medio dicen la otra, y claro, me decíais esto, que cuando el hermano vio la calle llena de gente, guardia civil y así, que allí seguramente habría metido a Francisca en una habitación cerrada de esa casa, una de las cuales no entra la guardia civil aquel día, que hace una inspección muy muy rápida sin ver absolutamente nada, y claro, todo el resto, el desmembramiento que le hacen, enterrarla, tapar todo, esto fue idea del cabeza pensante de Lolo, presuntamente, y luego él participa en todo esto, está claro, que no nos cuenten batallitas de horarios de estaba aquí o estaba allá en el hospital y todo esto, porque la condena para la familia durante 10 años, quien la ha perpetrado ha sido también el Lolo. Y esto es algo que está clarísimo. Entonces, y aun por encima que él, cuando se va a saber todo, justo en los momentos previos a que aparezca el cuerpo, está allí diciendo que no sabe nada. Que no sabe nada el tío. Que no sabía que estaba allí la mujer. Es que es flipante. Es alucinante cómo quería engañar a todo el pueblo, vacilaron como pudieron a la familia de Francisca Cadenas, incluso en audios dicen que los quieren matar. Para mí el sufrimiento perpetrado primero a la víctima por parte del Juli es brutal, pero por parte de Lolo seguramente o supuestamente pueda llegar a serlo también, pero para la familia me parece que Lolo incluso es peor el sufrimiento causado a ellos en torno a la muerte de esta mujer, con lo cual creo que la ley aquí debería tener alguna grieta un poquito más evidenciada para poder condenar a esta persona por estos delitos. Esto es lo que yo creo, sinceramente. Es que no puede ser que este hombre vaya a quedar fuera de todo
de toda condena en torno a la salvajada que le hicieron a Francisca Cadenas en su propia casa. Me parece que no tiene sentido esto y que la ley, si lo exculpa, debe cambiar ahora mismo. Saludo a la familia. Claro. A su marido y a sus 3 hijos. En Mallorca, más concretamente en Palma, una chica de 16 años tiene... Bueno, esto es lo que hablaban aquí en televisión. Tengo también una publicación de la familia de Francisca Cadenas. Un sobrino, si no me equivoco, creo que ha colocado en las últimas horas un texto. Vamos a verlo todos nosotros. Creo que es este que tenemos aquí. Ahí os lo voy a colocar, esta imagen de Francis Cadenas. Y bueno, el sobrino dice: a veces el tiempo no cura, solo nos señala a caminar con el vacío. Ha pasado un mes desde que el misterio se transformó en duelo y desde que la esperanza tuvo que buscar un nuevo lugar donde descansar. Un mes desde que la incertidumbre que nos cortaba la respiración se detuvo, pero también un mes desde que el dolor cambió de forma para quedarse con nosotros. Es cierto, o sea, esto que estamos viendo en este texto del sobrino de Francisca Cadenas, es totalmente cierto que al principio del caso, como que la familia tenía como un gran presentimiento o, bueno, sospecha de todo esto, y esa incertidumbre que querían disipar de todas formas en torno a su madre, a su tía, y creían que podía estar viva, que podía haber pasado algo, pero que no era tan grave como lo que ahora sabemos. Y la verdad que luego, como dice aquí el sobrino, ¿no? Un dolor tremendo, ¿no? Dice que ha sido el mes más largo y difícil de sus vidas, que a veces cierra los ojos y le cuesta aceptar que este es el final de la historia, llegando a tener incluso muchas pesadillas, que las búsquedas al fin terminaron y que ahora el silencio tiene tu nombre. Pero entre tanta agonía también hay algo de paz al saber que ya no estás en ninguna casa vieja sufriendo, que ya nadie tiene que buscarte porque gracias a la UCO y los cuerpos de seguridad te vamos a tener muy pronto con nosotros. Me quedo con todo lo que me diste, con toda tu fuerza, con toda tu presencia en la familia y con esa forma tuya de ser que hoy nos hace tanta falta. Tu partida ha dejado una grieta enorme, pero quiero que sepas que tu nombre, Francisca Cadenas, no se quedará guardado en un expediente, sino que vivirá en cada historia que contemos sobre ti, en cada lágrima que soltemos y en el orgullo de haber sido tu sobrino. No me cansaré de decir que una madre duele tanto que a veces me pongo en la piel de mis primos y por ello seguiré luchando hasta el final. Te echo mucho de menos, te echamos mucho de menos. Tremendo, la verdad. Bueno, muchísima gente obviamente arropando a esta familia en este grupo social de redes sociales, un grupo en el cual el propio asesino estaba. Lo vimos el otro día. Aquí está este grupo en apoyo a Francisca Cadenas, que tiene casi 10.000 miembros. Antes estaba desaparecida, como todos sabéis, pero a día de hoy se encontró y se supo realmente qué es lo que haya pasado con esta mujer que estaba a 20 metros de su casa. Seguiremos detallando más cosas, obviamente, porque la verdad que aún queda muchas cosas por saber de esos detalles de autopsia, de todos los detalles filtrados acerca de la instrucción, ¿no? Y la familia que va a declarar justo esta semana ante el juez que instruye el caso. Más vecinos suyos también lo van a hacer. Y veremos qué pasa en esos juzgados, cuáles son los detalles que se dan acerca de este caso. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana, hypear el vídeo para ayudarme muchísimo y nos vemos en próximos relatos.